Comienza aquí un nuevo filandón. Vamos a abordar la situación económica de la provincia y para ello, como les decíamos, nos acompaña el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León, Javier Vega. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Para charlar con Javier Vega también nos acompaña, como es habitual, el director de la 8 León, Juan Francisco Martín. Muy buenas noches. Buenas noches. El director del Diario de León, Joaquín Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y desde Ponferrada también la directora de la 8 Bierzo, Marisa Vázquez. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Comenzamos ya, por lo tanto, esta charla, esta entrevista con Javier Vega. Joaquín, cuando quieras. La Cámara de Comercio le da una atalaya perfecta para observar la evolución de la economía leonesa. ¿Cuánto tiempo calcula que vamos a tardar en recuperarnos de la pandemia, pensando que acabara mañana? Que ojalá ocurriera, ¿no? Yo, por principio, en temas económicos, procuro ser optimista, porque además lo necesitamos, ¿no? Si mañana estuviéramos todos vacunados, si el tema de la pandemia se terminara, yo creo que a mediados del 22 estábamos en una velocidad de crucero razonable. Para hablar de recuperación, vamos a poner una situación actual, es decir, ¿en qué momento se encuentra la economía de León? En un momento difícil, pero no es la economía de León. La economía se encuentra en un momento muy difícil. Tenemos un paro muy elevado, tenemos un paro en sectores y en segmentos de edad muy complicado, y eso nos hace ser, bueno, pues por lo menos muy prudentes a la hora de lanzar las campanas al vuelo, ¿no? No estamos bien. El tema de la minería nos ha fastidiado mucho y se sigue arrastrando. Hay fondos estructurales, vienen fondos estructurales, pero no los suficientes. Después, la pandemia ha machacado a todos. El tema de la hostelería, el tema del turismo. Nosotros aquí tenemos industrias, pero no nos mantenemos de la industria única y exclusivamente. Entonces, sí que tenemos una serie de sectores que han estado durante el año 2020, han sido muy pujantes. El sector del comercio exterior, las exportaciones, no se han comportado mal, se han comportado mejor que la media, pero aún así estamos en un momento delicado por todo. ¿Qué pasa? Que siempre vemos una luz, siempre tenemos que plantearnos unas metas. Y ahora mismo las metas que nos estamos planteando son el aprovechar los fondos que pueden venir y el resurgir de todo aquello que se ha paralizado, da igual hostelería que turismo interior, que inversiones que puedan venir a nuestra provincia. El presidente del Gobierno ayer puso una serie de medidas que podían influir en esos primeros 70.000 millones que pueden venir, que por cierto hay que devolver, que de esos 140.000 millones la mitad hay que devolverlos. Puso una serie de medidas en qué sectores podemos interpretar nosotros que podemos beneficiarnos de esas ayudas y cómo se deberían canalizar esas ayudas, porque el problema es que habrá muchas empresas que quieran presentar proyectos, habrá instituciones públicas, ayuntamientos que quieran presentar proyectos, pero si esos proyectos no se conjugan, será muy difícil que nos aprueben ese tipo de inversiones, ¿no? Voy a empezar por una reflexión antes de contestarte. En la Cámara y en todo lo que rodea al mundo empresarial en el que yo estoy, llevamos mucho tiempo preocupados de esto. Lo que más nos preocupa, y a mí personalmente, es trazabilidad del dinero, de dónde sale, sabemos que sale de Europa, por dónde pasa, sabemos que pasa por el gobierno de la nación o por el Estado central, pasa a las autonomías, pero mi gran preocupación es cómo llega a la empresa de 4 y 5 trabajadores. Eso todavía no está claro cómo puede ser. Efectivamente hay que devolver el dinero. Después hay algo de lo que entiendo que se habla poco y creo que es muy importante, y es cómo se justifican esas subvenciones. La Cámara de Comercio, las patronales, hay muchas entidades y muchas organizaciones que están acostumbradas a recibir subvenciones y la forma de justificar es una. La justificación de estos fondos no va a ser la misma, va a ser por objetivos cumplidos, por hitos cumplidos. Entonces, se necesita mucha profesionalización. Y yendo ya a la pregunta que me haces, bueno, pues está claro, el mundo verde y dentro del mundo verde meto el agua, meto residuos, meto rehabilitación, meto regeneración urbana,
Creo que es algo muy, muy importante la transformación del mundo de la sostenibilidad. Yo creo que es el más premiado. Después, lógicamente, la digitalización, la cohesión social, pero hay algo que se ha comentado estos días, y es que, por ejemplo, para el tema, y voy al tema de construcción, ¿no? El tema de construcción, lo que es la rehabilitación, la eficiencia energética, el cambio, la descarbonización de los edificios. O sea, los edificios es lo que más consume, lo que más CO2 vuelca a la atmósfera. Eso tiene para Europa mucho premio. Entonces, de ahí, de la mano de todo lo que es regeneración urbana, rehabilitación, eficiencia energética, envolvente térmica, va a haber mucho dinero. Lo que nos tenemos que plantear es cómo administramos ese dinero, quién lo administra, y ahí sí que nosotros tenemos unas ideas que estamos negociando con las administraciones. Hemos tenido ya reuniones con la administración autonómica, con administraciones locales. ¿Para qué? Porque si no hacemos un grupo, va a ser imposible. O sea, las grandes empresas nacionales van a tener sus proyectos, pero vuelvo a repetir, las microempresas, que es de lo que nos nutrimos nosotros en León. Disculpa, pero ¿muchos proyectos pequeños o pocos proyectos grandes? Yo soy partidario de muchos proyectos pequeños de la mano de un grupo que sea capaz de conseguir que la petición sea grande. Es decir, no hay por qué ir piso a piso rehabilitando, hay que ir edificio a edificio, e incluso hay que ir barrio a barrio. Pero lo que no puede ser es que todo ese barrio lo haga solo una empresa. Tiene que ser la capilaridad del dinero, la capilaridad del trabajo es básica en estos fondos. Y ahí sí que es verdad que nos estamos moviendo, pero creo que es un tema bastante complicado el conseguirlo. ¿Por qué? Porque lo que no se puede renunciar es a la concurrencia competitiva. Todo el mundo tiene que poder participar de esos proyectos. Y para que alguien de 5 trabajadores participe, le va a costar trabajo. Ahí es donde tenemos que estar, las asociaciones y las organizaciones y las administraciones, para echar una mano a esas empresas. Nos vamos a Ponferrada, Marisa. Muy buenas noches, señor Vega. La verdad es que estamos hablando evidentemente de futuribles, de cómo organizar lo que nos va a venir a partir de ahora, y es verdad que también tenemos que ver en positivo que nos queda poco menos de un mes para que acabe, esperemos, el estado de alarma, que el ritmo de las vacunaciones va a ir en buen sentido como para que se normalice la situación, pero es verdad que todo este tiempo, durante más de un año, la pérdida de tejido empresarial, industrial, económico en la provincia de León ha sido muy importante. Y hasta este punto, hasta aquí, o hasta que empecemos a trabajar en esas ayudas que llegarán de la Unión Europea, hay que pensar en si hemos estado a la altura, o las administraciones han estado a la altura para amortiguar ese golpe económico en las empresas, si esos planes de choque, esas ayudas han sido equilibradas, justas y sobre todo efectivas durante este tiempo. Después ya hablaremos de lo que pase a partir de esas ayudas, ¿no?, europeas. Buenas noches. ¿Hemos estado a la altura? Pues probablemente no. Pero probablemente no hayamos estado nadie. ¿Por qué? Pues porque es un episodio que nos parecía una broma hace año y medio, que esto no se podía dar. Sí que es verdad que después todo el dinero que llegue a las empresas no es suficiente para paliar la caída de ventas, la caída de producción, la caída no es suficiente, y el dinero sí que tiene un fin, se acaba y se acaba. Hombre, yo sí he sido crítico y sigo siendo crítico en que, y ahí hablo de la comunidad entera, la comunidad no es de las más endeudadas. Pues podríamos haber intentado imitar a otras comunidades que tienen mucho más endeudamiento, endeudarnos algo más y poder facilitar más ayudas. ¿Qué pasa? Que en los primeros momentos de la pandemia lo que nos marcó fue el tema sanitario, y el tema económico pues desgraciadamente pasa a un segundo plano.
Posteriormente, yo creo que estamos en un momento y que parece que solamente existe la hostelería y lo está pasando muy mal, pero hay muchos sectores que lo están pasando mal. O sea, yo me acuerdo mucho de los autobuses de viajes discrecionales. Dices, si es que no tienen ninguno. Entonces, hay muchos sectores que lo están pasando mal. ¿Tienen ayudas? Las suficientes no. Pero ni las suficientes, me atrevo a decir, ni por el gobierno central, ni por el gobierno autonómico, ni por nadie. Se necesitarían más ayudas, muchas más ayudas. Y lo que sí necesitaríamos, y tampoco me canso de decirlo, es más rigor en la información. Hemos pasado momentos de incertidumbre. Bueno, ahora tenemos otro, y tú lo comentabas, tenemos un momento de incertidumbre el día 9. El día 9 de mayo, ¿qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Entonces, yo creo que eso es muy malo. Y hay que ponerle solución con tiempo. Esto es, si me permites el símil, el urbanismo. Yo que vengo de ese mundo, el urbanismo o empiezas a trabajarlo muy rápido, si no, los movimientos del urbanismo requieren muchísimo tiempo. Entonces hay que planificarlos antes para que puedan surtir efecto cuando se necesitan. Entonces con esto pasa lo mismo. Si el día 8 vamos a intentar que haya una ley para que las comunidades autónomas tengan la posibilidad de impedir la movilidad de los ciudadanos, no vamos a llegar. Entonces yo creo que se tendría que haber hecho antes, pero por parte de los políticos, no hablo de nadie. Le voy a introducir el asunto de la formación, porque casi con una broma, ¿no? De lo que usted está diciendo con el urbanismo lo podemos aplicar a la política, es decir, igual ya en las primeras enseñanzas en el colegio habrá que hacer una rama que sea política para enseñar a nuestros políticos y formar a nuestros políticos para que vean la cuestión del país como algo a largo plazo y no como al corto plazo. Es decir, mañana tenemos elecciones en Madrid y todo lo que hacemos es elecciones en Madrid y aprovechamos cualquier cuestión para hacer política con las elecciones en Madrid, sin embargo, no miramos al futuro. ¿Cómo somos, hablando un poco luego ya de formación, que seguro que lo va a utilizar para lo suyo, cómo formamos a nuestros políticos para que no hagan lo que están haciendo ahora, que es tomarnos el pelo? No me corresponde a mí el decir cómo formamos a nuestros políticos. Lo que sí veo es que el mundo político, de la mano de todos, de la mano de los empresarios, de la mano de los sindicatos, de la mano de los ciudadanos, de la mano de los medios de comunicación, que estamos en uno, al final han cogido una deriva que yo creo que no es buena. Efectivamente, todo se ha centrado en hacer política. No, tenemos que hacer política constructiva, tenemos que hacer política de prevención, tenemos que hacer política. ¿Cómo se consigue eso? Pues la verdad es que exigiéndole más a los políticos e impidiendo que el voto mande tanto. Al final tienen que mandar los resultados, no la necesidad de un voto en un momento determinado para ver quién ocupa un determinado escaño. Entonces, yo creo que los tiros van por ahí. Rigor en todo, rigor en la política, rigor en las afirmaciones, rigor en las campañas electorales, rigor en los ofrecimientos y rigor en los cumplimientos. Entonces, si al final una campaña política, porque yo creo que todos estamos cansados de que dicen, no, pero eso lo dijo la campaña política, eso no cuenta. No, hombre, tiene que contar, tiene que haber una parte de veracidad, pero muy importante en una campaña electoral para que posteriormente el ciudadano, el empresario, el trabajador, el sindicato pueda exigir a ese político que cumpla lo que ha prometido. Y yo creo que eso es principalmente lo que falta, porque a nadie se le demanda nada si no cumple. Da exactamente igual, y hoy decimos una cosa, mañana decimos la contraria y no pasa absolutamente nada. Nadie dimite, a nadie se le exige, por lo tanto yo creo que lo que falta en la política es mucho más rigor. Hoy vivimos en un mundo donde todo el mundo opina, donde los que se dedican a un sector opinan del de otros. Vamos a centrarnos un poquito en la Cámara. Es decir, ¿qué es lo que en un momento tan complicado, en un momento tan difícil, leía hace poco una entrevista donde equiparaba la sanidad y la economía y que una dependía de otra y otra de la una, en una situación como esta, la Cámara, ¿qué proponen? ¿Qué puede hacer? ¿Qué le dice a los empresarios? ¿Qué le dice a los sindicatos? ¿Qué le dice a los políticos? Bueno, me vas a permitir que sea un poco petulante. No proponemos cosas, pero hacemos muchas. Y como bien decía Joaquín, yo voy a ir a lo que hemos hecho porque me interesa mucho, porque hay veces que no lo vendemos lo suficiente. Yo creo que hay determinadas cosas que son básicas. La formación es básica.
La información es básica. Nosotros cuando empieza la pandemia, pues como todos, como todas las organizaciones, nos volcamos a decir cuál es el decreto que se publicó ayer, qué es lo que hay que hacer. Claro, después nos hemos apartado de eso porque hay 27 informaciones que nos llegan por WhatsApp, por correo. Entonces dices, ¿a qué nos dedicamos? Pues mira, hemos hecho y estamos haciendo y estamos rematándolo y os invitaremos a la presentación, un catálogo de polígonos industriales de León. Todos los polígonos industriales de León. Paralelamente a eso estamos sacando un mapa de necesidades, de cualificación de esos polígonos, de las empresas de esos polígonos. A mí me parece que el tener información permite tomar decisiones. Eso se lo vamos a facilitar a los políticos, a la Cámara de Castilla y León, a la Cámara España, y vamos a colgarlo en la web para que cualquiera que tenga interés en instalarse aquí tenga la posibilidad de ver dónde hay suelo, qué tipo de suelo, qué empresas hay en ese polígono, cuánto cuesta y qué infraestructuras tiene ese polígono. A mí eso me parece importante. ¿Eso es una propuesta? Pues sí, es una propuesta. ¿Qué más hacemos? Hemos hecho por eso te digo, voy a hablar más de lo que hemos hecho que no de las propuestas, porque lo que hemos hecho es palpable. Hemos hecho 3 informes de comercio exterior durante la pandemia y hemos hecho uno que bajo mi punto de vista es fantástico, bajo la dirección de José Luis Placer, catedrático de la Universidad de León, que lo que hacemos es un análisis de en qué han caído las exportaciones, en qué han caído las importaciones, qué exportaciones han crecido, por qué han crecido, en qué productos. A mí eso me parece que es información que el mundo de la empresa tiene que tenerlo, porque le permite tomar decisiones. ¿Qué más hemos hecho? Creemos que hay 2 segmentos de trabajadores, de ciudadanía, que tienen un problema serio, y son los jóvenes, sobre todo los jóvenes sin formación, y los mayores de 45 o 50 años. Estamos dando cursos para esa gente, cursos de digitalización, cursos del mundo de las tecnologías. Y a los chavales, a los jóvenes, les estamos dando los cursos que nos están demandando. ¿Son propuestas? Pues yo creo que sí, y yo creo que son propuestas interesantes. Por otra parte, tenemos colaboración absolutamente con todas y cada una de las consejerías de la Junta de Castilla y León, desde Cámara Castilla y León. Tenemos proyectos de charlas, de seminarios, de talleres. Yo creo que hacemos muchas cosas. Hemos hecho algo que para mí ha estado fantástico y sigue estando fantástico porque lo hemos reeditado ayer o antes de ayer, y es el bono al consumo. Hemos hecho en León, lo estamos repitiendo en León, lo hemos hecho en Ponferrada. Estamos impartiendo formación en la provincia. En La Bañeza llevamos un montón de cursos. O sea, León, y lo digo con mucho, mucho respeto, no es solo la capital o no es solo Ponferrada. León es muy grande. Y si somos 480.000 habitantes, no están todos en las 2 capitales más importantes. Hay muchos núcleos de población que requieren de la atención de los políticos y de la atención, por supuesto, de la Cámara de Comercio. ¿Y cómo cambiamos la tendencia social? Porque nos hemos empeñado en este país en fomentar la titulitis universitaria, cuando en muchas ocasiones la formación profesional de otros grados y la FP dual y todas estas cuestiones habrían sido para hacerse un futuro profesional perfecto. Y sin embargo seguimos empeñados en la titulitis, cosa que va en contra de otros países de nuestro entorno, ¿no? Yo creo que con una anécdota lo vamos a entender. Hace 10-12 días yo clausuraba un curso que impartía un profesional y que se dedica a lo que es la tabiquería seca, las placas de yeso. Estaba lleno. Curso, es decir, 20 chavales. Estos chavales, hombre, no te voy a decir que todos, pero la mayor parte van a tener trabajo, porque en el sector no hay profesionales, no hay cualificación. Eso es lo que nos va a hacer cambiar. Y sobre todo, cambiándome a mí. Yo ya tengo una edad en la que tengo que intentar, pues mis hijos, yo ya me puse pesado y estudiaron, pero sí, afortunadamente están trabajando, pero es muy posible que si en vez de hacer lo que han hecho, la carrera, la titulitis,
hubieran hecho una formación profesional, si los empresarios nos implicáramos un poco más en la formación profesional dual, si fuéramos un poco más solidarios, yo estoy convencido que tendríamos menos paro y menos necesidad de que en algunos sectores no somos capaces de conseguir gente que trabaje. Entonces, el primer cambio tiene que empezar por nosotros, por la autocrítica, y decir, si es que parece que el que no estudia en la universidad no tiene las capacidades. Claro que las tiene, y en muchos casos mucho mejores. Pero haga autocrítica. Claro. Es decir, la universidad, la FELE, la Cámara de Comercio, el CEL, todos se empeñan en que hay una conexión perfecta entre la universidad y las empresas. Y sin embargo la realidad se empeña en decir lo contrario. Bueno, yo no me empeño. Yo creo que ahí queda mucho por trabajar, en lo que es la relación. Estamos hablando de relación laboral, de colaboración. Existe una relación fantástica. Pero sí, institucional, institucional, me parece bien. Pero eso tiene que ser... Esto es muy sencillo. No hay más que mirar las prácticas que se hacen. A los chavales les cuesta trabajo encontrar dónde hacer prácticas, que no nos podemos engañar. Y creo que no debemos engañarnos. Los empresarios hay veces que carecemos de esa solidaridad que decía antes para que los jóvenes puedan hacer prácticas en nuestras empresas y en nuestras organizaciones. No somos participativos. Creemos que es que voy a perder el tiempo. Pues no, hombre, no es perder el tiempo. Es enseñar a alguien que te puede venir bien, que le estás formando ad hoc para ti y que mañana puede ser un trabajador ejemplar de tu empresa. Y pagarte la pensión. Antes de irnos a publicidad, hacemos otra visita rápida a Ponferrada, Marisa. Yo creo que sí, que es evidente que es necesaria esa formación para adecuar el perfil de los trabajadores a los nichos de negocio. Es una obviedad, es así. Pero es verdad también que durante el año 2020 se han quedado por el camino más de 500.000 de empresas. Es verdad que puede que necesitemos empleados cualificados, pero también necesitamos empresas que los empleen. Por eso me viene a la cabeza el hecho de la eficiencia o la necesidad de que se reactive la Mesa por León, o ahora no es el momento de buscar ideas, iniciativas de nuevas empresas o de nuevos negocios, cuando lo que creo, y es mi opinión, lo que hay que hacer es mantener las que han podido sobrevivir en esta época. ¿Cuál es su opinión respecto a esto y a la Mesa por León o su reactivación? Bueno, pues me voy a sentar a tu lado, esto virtualmente, y te digo que estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es proteger lo que tenemos, que lo que es después muy complicado es, si una empresa cierra, buscarle un sustituto, y lo hemos vivido no hace tanto tiempo, que si vemos los datos de exportación, lo que ha caído con una empresa que se fue de León es tremendo. Entonces, la Mesa por León, todo lo que sea por León, a mí me parece que está bien. ¿Qué pienso yo? Yo no estoy dentro de la Mesa por León, quiero decir, estamos perfectamente representados. Ahí está un vicepresidente de la Cámara, Javier Cepedano, está en la Mesa por León, está la FELE, pues estamos perfectamente representados. Pero ya cuando el germen de la Mesa por León y cuando entra la pandemia, yo defiendo, sin apartar la Mesa por León, que no se me ocurre, que tenemos un problema, tenemos problemas más sectoriales en este momento que territoriales. La hostelería no sufre en León, sufre en Cuenca, sufre en Cádiz, sufre en todos los sitios. El mundo del turismo no sufre en León, nosotros sufrimos una parte de nuestro turismo, que es el turismo de interior, pero el turismo sufre en todo León. Entonces yo creo que hay que tomar muchas medidas sectoriales. La rehabilitación, no podemos pedir una rehabilitación para los edificios de León. No, tiene que ser una rehabilitación de conjunto, que tenga unas normas de conjunto y que se pueda aplicar en todos los sitios. Entonces, ¿eso quiere decir que prescindamos de las reivindicaciones de la Mesa por León? Para nada. Hay algo que yo creo que defiende la Mesa por León, que defendemos las cámaras de comercio, que defienden todas las patronales de la zona noroeste, y es el eje atlántico. No podemos prescindir de eso. ¿Eso es León? Sí, el León está llamado y tiene que ser un punto neurálgico en el mundo de las infraestructuras para el tema del transporte, y sobre todo del transporte terrestre. Entonces, yo, una de las, si a mí me dejaran, y supongo que no va a sonar muy bien, hacer un resumen de qué necesita la Mesa por León, yo haría una petición por encima de todas las demás, y es el corredor atlántico. Ese es el que nos pone en Europa.
Ese es el que en el mundo de la logística nos puede poner en Düsseldorf mucho más rápido que cualquier otro tipo de infraestructuras. Y voy a infraestructuras ferroviarias y no de transporte de viajeros. Yo creo que el transporte de viajeros, con todas las matizaciones que hay que hacer, y que Ponferrada-León no está bien, pero sí que es cierto que lo que necesitamos es transporte ferroviario de mercancías. Seguro que en la segunda parte del Filandón dará también ese tema que hablar, pero ahora tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida regresamos. Hasta ahora. Retomamos la charla en el Filandón con Javier Vega, con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León, Joaquín. A ver, hemos acabado hablando del corredor atlántico. Yo creo que es evidente que el corredor atlántico nos tiene que dar el futuro, y probablemente sea el futuro de León y el futuro de todo el noroeste de España, incluso llegando casi, si nos apuramos, a Huelva, ¿no? Pero tenemos que resolver el presente, porque el corredor atlántico será el futuro dentro de 15, 20 años, porque es una obra enorme y que tarda mucho tiempo por cuestiones administrativas y por cuestiones también, en fin, Malzanal, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo resolvemos el presente primero? Porque sin presente no llegamos al futuro. Si yo lo supiera, te puedo asegurar que no estaba aquí, estaría en otros sitios muy importantes. No lo sé. Sí tengo mis propias convicciones y escucho cosas, leo cosas, veo, observo empresas y observo trabajadores. Todos los cambios que se están produciendo, y vuelvo a decir algo que no va a ser muy políticamente correcto, como es el teletrabajo, empieza rompiéndolo todo. Ahora ya solamente el teletrabajo, ya estamos ajustando las cosas, y lo de todo teletrabajo nada. Tiene que convivir el teletrabajo, pero con el tema de la digitalización, a mí me parece fundamental, pero tiene que ser de forma paulatina. O sea, la digitalización no se puede entrar en una empresa y decir, ahora lo ponemos todo patas arriba y que todo sea digital, que todo sea... No, hay que ir poco a poco, hay que ir formando a los trabajadores, hay que ir formando a los empresarios, hay que ir ayudando a los trabajadores y a los empresarios. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de la mano de las subvenciones es complicado. Y después hay que ir tirando de los sectores que generan mucho empleo. Y vuelvo, igual es que como yo provengo de ese sector, pues me tira un poco más, pero el gran generador de trabajo, estamos hablando de servicios, estamos hablando de construcción, estamos hablando de incluso del mundo agro, y de esos hay que tirar. ¿Por qué? Porque son muy demandantes de mano de obra. Esa es una solución. Por eso, el que los fondos vengan para digitalización aplicada a la construcción, para el tema de agua, que requiere de muchas... el tratamiento del agua es complicado, y hay muchas depuradoras que hacen falta en León y en Castilla y León. Tiremos de eso, porque eso sí que genera mucho trabajo, eso sí que puede dar una bocanada de aire al mundo del paro aquí. Tiremos de lo agroalimentario. Tenemos una industria agroalimentaria y tenemos unos profesionales fantásticos. Tiremos de ello, que también genera mucho trabajo. Y tiremos de nuestro turismo, de nuestros servicios. Tenemos un problema en León muy grande, y en Castilla y León en general, que tenemos una población muy envejecida. Tenemos que echar la imaginación, tiene que venir gente a visitarnos, tendremos que hacer una publicidad en Flandes. Y cuando tú me preguntabas que si esto se hubiera acabado, ¿qué hay que hacer? Pues la zona de Países Bajos, que vengan inmediatamente, que tenemos una provincia, pero fantástica para visitarla. Pero no nos centremos solamente en un sector,
porque si no yo creo que nos vamos a equivocar. Necesitamos emplear a muchos chavales y a mucha gente de mediana edad que lo está pasando. ¿Pero no le preocupa como a mí que se hable tanto de subvenciones y muy poco de inversores? Es decir, las subvenciones están muy bien, pero hay que tener iniciativa inversora, ¿no? Las subvenciones ahora son fundamentales. Sí, las subvenciones ahora son fundamentales. Las inversiones, lo que tenemos es que primarlas. Lo que no vale es que subamos impuestos para recaudar más y espantemos a los inversores. Eso sí, eso no lo veo. Yo creo que el mundo de la fiscalidad tiene que acompañar. No hay que penalizar al que tiene, no, hay que premiar al que se quiere instalar, al que genera empleo. Hay que premiarle, de verdad. Entonces, yo creo que esa es la política que se debería hacer. Premiar al que invierta y no poner en duda, que yo creo que se ha llegado a poner en duda la propiedad privada. Y que dicen, no, bueno, es que vamos a proteger a los ocupas. No, hombre, no. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque tenemos el Build to Rent que está en auge. Si nosotros, todo lo que sea para alquilar, lo que hacemos es poner en duda que mañana se pueda meter alguien y que no haya manera de echarle, porque son grandes tenedores. No, hombre, no. Son empresarios que lo que quieren es hacer un edificio para alquilar, sea en modelo residencia, sea en modelo alquiler puro y duro, sea en modelo apartamento turístico, lo que quieras. Pero, hombre, a ese hay que protegerle, que va a generar empleo. Entonces, seguridad jurídica, rigor para que el inversor pueda venir aquí. Y hay inversores de fuera que quieren venir, y hay inversores locales que quieren invertir. Tenemos muestras aquí en León. Se han instalado y están haciendo unas inversiones importantes aquí en el polígono de Villadangos, dos empresas que es mucho dinero el que están moviendo. Vamos a proteger eso, pero cuidado, también tenemos alguna empresa, lo decía Marisa, en algún polígono que si no la cuidamos igual se nos va. No, hombre, tengamos cuidado y que no se nos vaya. Vamos a ver qué necesita, vamos a ver qué infraestructuras necesita y démoselas para que no acabe un grupo de empresarios y de accionistas que les da igual, le van a sacar rendimiento y rentabilidad de su dinero, se van para India. Pues no, eso nos viene muy mal, que igual son 900 o 1000 o 1200 trabajadores. Vamos a suponer que esta situación, que está siendo un tapón para el desarrollo y ha sido una parálisis para nuestra convivencia y para el futuro inmediato, vamos a suponer que ese tapón un día se suelta y de repente, hay expertos que ya lo dicen, va a haber un flujo económico y una actividad desconocida hasta ese momento. Imaginemos que pasa eso, imaginemos que de repente todo el mundo está vacunado, la crisis está superada y hay un boom. ¿Estamos preparados para recibir ese posible boom económico? Estamos muy preparados. Pero estamos muy preparados porque incluso hemos demostrado estar bastante preparados para algo mucho peor, que es una pandemia. Y cuidado, ha sido una caída brutal, pero brutal, no la ha habido tan grande en los últimos 100 años. Pero hay muchas empresas que están sobreviviendo y que hay muchos empresarios que siguen apostando. Y para llegar a ese punto, ¿qué opinión tiene? ¿Es mejor la subvención directa en dinero a esa gente que lo está pasando mal, o mejor excepción de impuestos, reducción de impuestos? ¿Qué es lo que a ellos les ayudaría más en ese momento? Hoy claramente lo que necesitamos es subvención. O sea, exención de impuestos, si es que del de sociedades no se va a pagar, porque las sociedades no están ganando dinero. Entonces, se necesita, primero, se necesita financiación, se necesita ayuda en la financiación, se necesita plazo en los pagos, y se necesita subvención directa, porque si no, no se mantiene. O sea, las caídas de ventas de las empresas son brutales, las caídas de licitación en la obra pública a nivel nacional estamos hablando de un 30 y tantos. Entonces, eso es muy difícil de sujetar. Por eso tiene que haber un momento, pero así lo ha entendido Europa, afortunadamente, un momento en el que, aunque sea para cambios estructurales que no coyunturales, básicamente sueltan dinero. Porque si no, no se sujeta, pero no se sujeta ni Europa, ya no hablamos ni de España, ni de Castilla y León, ni de León, no se sujeta a Europa. Entonces, yo creo que ahora es el momento de las subvenciones, es el momento de las ayudas y
mi forma de pensar siempre es, incentivos. No me des dinero, permíteme que si yo genero empleo, pues pague menos seguros sociales, pague menos impuestos, tengo una bonificación en el impuesto sobre sociedades. Yo eso lo veo claro. Toda la dependencia de subvenciones, salvo momentos como este, creo que no es buena. Nos vamos a Ponferrada de nuevo, Marisa. Estaba valorando un poco esa reflexión de que hay que proteger a los empresarios que quieran asentarse en el Bierzo, bueno, en cualquier lugar de la provincia, y me venía una cuestión de actualidad a la cabeza, y además que lo ha estado mucho más esta semana. Endesa, porque hablaba al principio, recuerdo de esa caída de la minería y la situación de esta comarca por ese motivo. Bueno, pues Endesa, que había sido un motor económico de esta zona y de toda la provincia, pues ha tomado la decisión de implantar proyectos eólicos en esta zona. Y ha habido una contestación social absoluta por parte de los propios ayuntamientos afectados y también de la sociedad, en concreto de la zona del Bierzo Oeste, respecto a estos parques eólicos. De hecho, esta semana, cerca de 40 bodegueros han unido sus fuerzas en una asociación para mostrarse en contra de esos proyectos. No sé si esto es para hacer un estudio sociológico o no, pero ¿qué está pasando ante la contestación de proyectos como este, o como fue en su día Forestalia, o como conoce bien ha sido el de Cosmos? Y bueno, es una de las dudas que me genera cada vez que nos sentamos en este filandón. Yo creo que son procesos distintos. Yo creo que el de Endesa y en concreto la zona de Ponferrada está dolida con Endesa, está dolida por los cierres, está dolida porque en su momento intentó vender los terrenos a ver si había algún proyecto. Hombre, una empresa de ese volumen, de esas capacidades y de esas posibilidades, igual tenía que haber echado un poco más el resto en que no se eliminara algo y no se pusiera nada. Entonces, ¿qué pasa con Endesa? Que yo creo que nada tiene que ver con Cosmos o con Forestalia, pues que la población, el empresariado, saben que Endesa en su momento tuvo muchas ventajas, tuvo muchas prerrogativas, la instalación, y aportó mucho, pero le debe mucho al Bierzo. Yo, por lo menos, mi forma de pensar es que Endesa le debe mucho al Bierzo. Igual el retorno ese es cuando lo necesita ahora el Bierzo, y no solamente de la mano de proyectos que lo único que generan... A ver, los proyectos eólicos son muy importantes, pero no sustituyen el trabajo. Los proyectos eólicos generan una riqueza, generan limpieza en la atmósfera, pero trabajo, pues yo creo que está calculado que unos 12 por parque eólico. Entonces, yo creo que de ahí viene el tema de Cosmos. Pues el tema de Cosmos en las cementeras siempre han tenido, pero yo creo que Cosmos lo está haciendo bien, creo que Cosmos es una buena empresa y creo que Cosmos hay que defenderla, y a Forestal exactamente igual. O sea, siempre parece que hay una contestación social en clave medioambiental. Al final es verdad que el impacto puede ser importante de ambas tres, de las tres, no de ellas. De Forestalia yo no lo veo en ningún caso, pues al final es un tema de energías limpias. ¿No? Por lo menos esa es la teoría. El problema que tiene Forestalia es que igual no puede producir todo lo que hay porque no hay las suficientes licitaciones de limpieza de bosques para suministrarlo, pero a mí me parece que no es, me parece una empresa que merece la pena, ¿no? Porque cumple con muchos requisitos. Es generadora de empleo, generadora de energía limpia, es generadora de limpieza en los bosques, o sea que es una empresa limpia. Cosmos, yo creo que se ha regenerado mucho, las cementeras siempre han contaminado mucho, pero Cosmos está en una posición total y absolutamente colaboradora con el medio ambiente en lo que puede. Es decir, que al final se fabrica cemento y se queman cosas, ¿eh? Entonces, pero yo creo que está en una posición más que buena. Por eso hombre, algo de contaminación lo hay en todos los sitios. Lo que no podemos es decir, ahora todo verde y que se cierre todo lo que no sea verde. No, hombre, no, que hay que vivir también, ¿eh?
Una pregunta rápida. ¿Los sindicatos anuncian en breve concentraciones? ¿Es un buen momento para el diálogo social, para las negociaciones colectivas? ¿Estamos viviendo un buen momento para demandas en ese estilo? Yo creo que eso está en el guión, ¿no? Al final, cada uno tiene que defender lo suyo. Es muy complicado. A ver, si tú me preguntas si el salario mínimo hay que subirlo o no, te digo, pues ahora no toca. ¿Tú crees que se debe subir? Pues sí, creo que se debe subir, pero no es el momento. Yo creo que el momento de las reivindicaciones no es este. Este es el momento de la unión, de luchar, que parece que es el mantra de siempre, ¿no? Tenemos que estar unidos. Pues sí, este es un momento delicado. Este es un momento en el que tenemos que tener solamente un punto. O sea, tenemos que tener la diana en el 10 para decir, tenemos que sobrevivir a esta pandemia y tenemos que sobrevivir sanitariamente y económicamente. Y o vamos de la mano o de verdad que se nos va a poner muy difícil. Todo esto, el mundo empresarial, el mundo laboral, el mundo está cambiando mucho y muy deprisa. Tenemos que asimilarlo y tenemos que asimilarlo entre todos, porque si no nos lleva por delante. Sí, ha hablado hace un ratito de premios fiscales a la inversión. Y yo quería hilarlo con la despoblación. Es uno de los grandes problemas que tenemos en la provincia de León. También un poco por lo que decía Marisa, es decir, nos empeñamos en ponernos en contra de todo aquello que suene a empresas y por lo tanto la gente se nos marcha. Esos premios fiscales para atraer a gente que trabaje en los pueblos y que viva en los pueblos, se pueden poner en marcha. Todo el mundo habla de que sí, que hay que tener en fin, mejoras o rebajas fiscales para la gente que se asiente en los pueblos, pero yo no lo veo. Ni yo. Yo tampoco lo veo. O sea, yo creo que es un tema de políticas. Vamos a ver, las políticas lo que tienen que hacer es decir, señores, no se preocupen ustedes que no vamos a subir impuestos, no vamos a ir a por el que tiene, no, vamos a que pague lo que tenga que pagar, sin duda alguna. Vamos a evitar el fraude fiscal, vamos a evitar el fraude laboral, que estoy total y absolutamente de acuerdo con eso, pero hombre, lo que no podemos es estar atemorizados por decir, ahora nos subirán, no, el IBI ya de momento ya está anunciado que van a subir, que... Oye, pero si es que es continuo, no hombre, no. Vamos a ver, empresa que quiere venir a León, pues primero, tiene una bonificación, que ya la tiene, en algunos polígonos ya tiene la posibilidad de venir con un precio mucho más bajo. Vamos a intentar que esa empresa venga, que no pague al principio para que se instale, que tenga unos beneficios fiscales por la instalación, que tenga una subvención, una bonificación en el impuesto de sociedades, que tenga una bonificación en los seguros sociales de todos aquellos trabajadores. Y hay que exigirle que el empleo lo mantenga, sí, pero eso es un tema de políticas, eso no, yo no soy quien para exigir, yo puedo pedir, yo puedo sugerir, pero... Ya, pero lo que digo es que efectivamente es un tema de políticas y de políticos, pero es que en mi caso y en el de los compañeros nos hartamos de escuchar esto de boca de los políticos de todos los colores, es decir, de los de Podemos, de los de Vox, de los de PP, PSOE, Ciudadanos. Todos los políticos dicen que hay que beneficiar fiscalmente a todos aquellos que se instalen. No estoy de acuerdo, no todos lo dicen. No, hay algunos que lo dicen, pero no lo hacen. Claro, que lo que dicen es no, aquí al capital hay que acabar con él. El que tiene dinero y genera riqueza, hay que dejarle. Podemos, pero también dice que hay que fomentar que la gente se vaya a los pueblos a vivir y que esos no paguen impuestos. Eso sí lo dicen los de Podemos. Sí. Pero claro. ¿Pero y a qué van? Pues a trabajar. Claro, si el tema es a qué van, tiene que haber alguien que invierta, tiene que haber alguien que... Claro, sí, pero si le metemos miedo al que invierte, pero por eso no va a invertir. Por eso digo que hay una política de palabrería, mucha palabrería y poca acción. Estás hablando de política. Ya no estás hablando de estoy preguntándole al presidente de la Cámara de Comercio para que se pronuncie. No, pero más no me puedo pronunciar. Ya. O sea, quiero decir, yo no estoy de acuerdo con esas políticas. Yo estoy de acuerdo con beneficiar a todo aquel que haga una inversión, pero sin ninguna duda. Y a todo el que genere riqueza hay que protegerles, que se entienda lo que es protegerle. Es ponerle las cosas fáciles y exigirle que el empleo hay que mantenerlo, que las inversiones hay que mantenerlas y que con el dinero que gane tiene que pagar impuestos, sin ninguna duda. Pero hombre, lo que no vale es, lo primero, impuestos y después ya veremos. No, vamos a facilitarle que venga. Y crear empleo.
Con esta reflexión vamos a tener que despedir porque hemos llegado ya al final de este filandón, de este programa. Así que Javier Vega, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber desgranado un poco la situación y las perspectivas de esta provincia en materia económica. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Y gracias, por supuesto, a Juan Francisco Martín, a Joaquín Torné, a Marija Vázquez desde Ponferrada. Buenas noches a los tres también. Y muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes por habernos acompañado un miércoles más. Nos despedimos de aquí en este filandón, en la 8 León y la 8 Bierzo. Muchas gracias, muy buenas noches.